El día corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 114 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, autora de la misma. Adelante, diputada. ¿Me permite leer una síntesis de la presente iniciativa toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día, diputado presidente? Adelante, diputada. El artículo 123 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El apartado A regula las relaciones laborales entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. El 24 de febrero del 2017 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto número 314, mediante el cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos declaró reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Federal en materia laboral. El 1 de mayo del 2019 se publicó la reforma laboral en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. En los decretos referidos, obliga a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento principalmente a la creación de tribunales de justicia laboral y de las autoridades conciliadoras a las que se refiere la fracción 20 del apartado A del 123 constitucional. Como puede observarse, el apartado B no ha sido materia de las reformas señaladas, pero también requiere de un análisis profundo y una transformación total para que exista verdadera justicia laboral. El apartado B regula las relaciones laborales entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. De manera precisa establece en el primer párrafo de la fracción 12 que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. La conformación de los tribunales locales varía en las entidades federativas respecto al número de sus integrantes, pero en la mayoría se coincide respecto a quienes proponen su integración, tanto el Estado como los trabajadores, a través de sus sindicatos que tienen representación. La mayoría de los tribunales dependen administrativa y presupuestalmente del Poder Ejecutivo, otros con cargo total o proporcional a los municipios, e incluso algunos magistrados los pagan los sindicatos que representan. En la legislación de algunas entidades se contemplan tribunales municipales, en otros tribunales especiales. Algunos se dividen en salas y permiten la creación de salas especiales, además de que pueden ampliar su estructura administrativa conforme a sus necesidades. Las respectivas constituciones políticas de los estados de Chiapas, Coahuila, Veracruz y Yucatán establecen que los tribunales de la materia a la que se refiere el apartado B del 123 constitucional depende del Poder Judicial de sus respectivos estados. En entidades como Puebla o Querétaro se contemplan en sus ordenamientos legales en la materia que los magistrados podrán ser removidos libremente por quienes los designaron. Las leyes locales en la materia no contemplan remuneración adecuada y digna para los magistrados, toda vez que no es proporcional a sus responsabilidades y carga de trabajo, conforme al artículo 127 de la Constitución Federal. En Colima y Querétaro, los tribunales se consideran órganos autónomos. Si bien existen avances en el sistema de impartición de justicia en materia laboral en el país, la realidad es que en nuestro estado aún falta dotarlo de autonomía plena en materia jurisdiccional, administrativa, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Tampoco podemos hablar de autonomía cuando los magistrados están sometidos ante la voluntad de quienes los designaron, toda vez que el método de designación de magistrados por la parte patronal y por la parte de los trabajadores a través de sus sindicatos es caduco, poco práctico y nada confiable, toda vez que se vulneran los principios de imparcialidad, confiabilidad, profesionalismo e independencia. El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas fue creado en un tiempo económico, social y político muy diferente al actual, tanto en nuestro país como en el Estado. Existía un gobierno hegemónico o sistema unipartidista que originaban pocos conflictos en materia laboral. Por usos y costumbres, su integración permitía que tanto el Estado como el trabajador tuvieran representación en el tribunal, tal como lo establece la Constitución de nuestro Estado, que se integrará al menos por 3 magistrados. Uno, representante de los trabajadores, otro, representante de los municipios y de las entidades públicas del Poder Ejecutivo, y un tercero nombrado por la legislatura a propuesta del Poder Judicial. Cabe destacar que nuestro Estado tiene uno de los sistemas más complejos de designación de magistrados. A lo que Diputado presidente, creo que no existe quórum en la sesión. A la primera secretaria, pase de lista. Sí, hay quórum, diputada. Diputado presidente, Gracias. perdón. Diputado presidente Ruiz Flores, si se sirven tomar asistencia, por favor. Con gusto, diputada. Héctor, pásale. Ahí está. Diputado, también dé cuenta de la Su asistencia. asistencia al diputado Armando Perales. No, sí hay quórum, diputada. Adelante, diputada en tribuna. Gracias, diputado presidente. Cabe destacar que nuestro Estado tiene uno de los sistemas más complejos de designación de magistrados, a lo que se refiere la Ley del Servicio Civil, particularmente al magistrado representante de los trabajadores, que finalmente siempre recaen en la designación del sindicato mayoritario, factor que afecta a la autonomía de dicha autoridad jurisdiccional. Con el tiempo y con la pluralidad y alternancia política, originó una violación constante de los derechos de del trabajador por parte del gobierno del Estado y los ayuntamientos, particularmente estos últimos toda vez que se renueva cada 3 años. El tribunal depende administrativamente del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno. Aparentemente se le dota de autonomía plena, pero la dependencia administrativa en el tribunal tiene respecto al Poder Ejecutivo. Puede propiciar diferencia de criterios en la interpretación y aplicación de la ley, pues el Ejecutivo se convierte en juez y parte, toda vez que la impartición de justicia en materia laboral no es su función de la Secretaría General de Gobierno. La Ley del Servicio Civil no otorga la jerarquía y remuneración de lo que establece nuestra Constitución estatal en su artículo 160. Los magistrados, el secretario de acuerdos y demás servidores públicos tienen una remuneración baja y trabajan en condiciones precarias a pesar de ser un tribunal con una considerable carga de causas laborales. Les limita un salario que determine el presupuesto de egresos del Estado o en términos prácticos dependen de la voluntad del Poder Ejecutivo. Y hasta la fecha, el Ejecutivo Estatal no le ha asignado recursos suficientes, como tampoco el Poder Legislativo le ha dotado de autonomía plena. El artículo 169 de dicha ley establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancias de parte. El tribunal tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso. En efecto, el proceso laboral del tribunal es público y gratuito, pero no inmediato, por la falta de autonomía y dependencia del Poder Ejecutivo. No se cuenta con el personal suficiente, vehículos para los actuarios, equipo actualizado y el presupuesto mensual del que se dispone para la impartición de la justicia laboral es insuficiente.
Es digno de reconocer el esfuerzo de los 32 trabajadores del tribunal y de los jóvenes meritorios. Los últimos llevan años sin percibir un ingreso económico y prestan sus servicios de manera precaria por la falta de suficiencia presupuestal. En el estado de Zacatecas tenemos un tribunal que imparte justicia en materia laboral y no puede hacer justicia ni a sus propios trabajadores. Es un equipo de trabajo que lleva más de 3,000 expedientes, brinda un promedio de 1,500 audiencias y más de 800 laudos de manera anual. El trabajo del tribunal va en aumento ante las prácticas irregulares que provocan la indefensión del derecho de los trabajadores. Son recurrentes de los despidos injustificados, cambios de adscripciones y bajas de salario, el hostigamiento y acoso laboral, que se evidencia cuando se renuevan las administraciones estatal y especialmente en las municipales. Además de la atención de asuntos relacionados con los sindicatos entre sus órganos de gobierno sindical y sus afiliados que ante la renovación de sus comités actúan en el mismo tenor. Algunas autoridades estatales y municipales poco respeto muestran a la autoridad en materia laboral. Conocen de las deficiencias y fallas del sistema, de la falta de autonomía del tribunal, saben prolongar los procedimientos laborales y retrasar la impartición de la justicia laboral. Reiteradamente atentan contra la dignidad humana del trabajador y, peor aún, son responsables de la afectación de las finanzas públicas con sus malas decisiones, pues al final son los ciudadanos quienes terminan pagando laudos millonarios. El sector público es el principal empleador en nuestro estado y municipios, por lo que la exigencia que plantea la presente iniciativa es el respeto a los derechos laborales de los trabajadores por parte de la base patronal y corresponde a esta legislatura fortalecer jurídicamente al tribunal como órgano jurisdiccional, dotándolo de autonomía, que es la parte medular del sistema de impartición de justicia laboral. En el mes de octubre del año pasado, compareció ante el Pleno de esta Asamblea Popular el secretario general de Gobierno, quien manifestó: desde la Secretaría General de Gobierno tenemos que empezar a revivir esta asignatura que quedó pendiente en la anterior legislatura, con esta nueva integración. Estamos convencidos de que un tribunal que le dicta justicia a las relaciones de trabajo entre los servidores públicos y los titulares de las dependencias de la administración pública no puede depender del Poder Ejecutivo. Es decir, el responsable de la política interna en la entidad se manifestó a favor de dar autonomía para el tribunal. La falta de autonomía del tribunal también obstaculiza el derecho a la información. El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales admitió un recurso de revisión con el número de expediente ISAI-RR-217/2018 y su acumulado ISAI-RR-2018/2018 en contra de actos atribuidos al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas. El ISAI da razón de la falta de autonomía del tribunal con el adjetivo de sujeto obligado indirecto, toda vez que depende de la Secretaría General de Gobierno. La postura del tribunal en materia de transparencia es que sea considerado como sujeto obligado, toda vez que es una autoridad jurisdiccional y no siga como una unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno, una razón más por la que requieren ser dotados de autonomía. El artículo 49 de la Constitución Federal establece que el supremo poder de la Federación se divide por su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo. La división de poderes genera equilibrios y contrapesos, evita la concentración del poder que generen abusos y ayuda a garantizar el ejercicio de nuestras libertades, por lo que obliga a esta legislatura a actualizar nuestro Estado de Derecho. Es por ello que, como lo manifestó Eduardo J. Couture, el Estado tiene la ineludible obligación de respetar la garantía de independencia,
apoyada en el principio de división de poderes, según la cual se debe permitir a los juzgadores emitir sus resoluciones sin tener que estar sometidos a las influencias o a las personas de los otros poderes formales ni de los factores reales del poder. La dependencia del tribunal con la Secretaría General de Gobierno trastoca el principio de constitucionalidad de división de poderes, por lo que rompen la armonía del poder público. En ese tenor, si los tribunales administrativos dirimen conflictos de particulares contra el Poder Ejecutivo, no parece razonable que dependan del mismo poder. La presente iniciativa tiene como finalidad dar autonomía plena para dictar sus resoluciones al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, al dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propio. Es importante un proceso transparente de designación de los magistrados para fortalecer la autonomía en las resoluciones del tribunal, mediante consulta pública transparente en el cual puedan participar profesionales en ciencias jurídicas, expertos en materia de derecho laboral, barras y colegios de abogados, representantes de instituciones públicas y privadas, sindicalistas y ciudadanos en general con experiencia en la materia. Su nueva integración dará mayor certeza y autonomía en las resoluciones para prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción en el tribunal, promover la transparencia, rendición de cuenta y el apego a la legalidad de los servidores públicos. Este contará con un órgano de control interno, mismo que tendrá facultades de auditorías y revisiones a los diferentes procesos del tribunal, así como la atención de quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidades y de inconformidades. Es tiempo de avanzar en un moderno sistema de justicia laboral en nuestro Estado, con un tribunal que puede ampliar su estructura administrativa conforme a las necesidades de servicio. Destaca también la posibilidad de la notificación vía electrónica para reducir tiempos y costos de los procedimientos laborales, mediante la utilización de servicios de servidores seguros y firmas electrónicas en los términos del capítulo 6 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias,